Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Hablemos de zootecnia en tu Unisalle. Hoy con un invitado muy especial de la casa de la Universidad de La Salle, el doctor Luis Fernando Castro, zootecnista de la Universidad de La Salle, para hablarnos de un tema muy importante para nosotros y es el zootecnista como profesional clave en la conservación de la fauna silvestre. Fernando es zootecnista de la Universidad de La Salle, magíster en conservación y uso de la biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de 8 años de experiencia dedicado al trabajo de la protección y conservación de especies de aves nativas, especialmente aquellas de los humedales del altiplano cundiboyacense. Actualmente, Fernando es coordinador en conservación e investigación de la Reserva Natural Ecoparque Sabana de la Fundación Parque Jaime Duque y ha participado activamente en procesos de restauración ecológica de humedales, conservación de polinizadores en torno a la abeja de la miel, Apis mellifera, y los programas de conservación de la tingua moteada y el cóndor andino. Ambas especies se encuentran en peligro de extinción. Fernando, bienvenido a su casa nuevamente, a la Universidad de La Salle. Es un gusto tenerlo acá. Qué bueno que nos pueda compartir su experiencia. Y pues bienvenido a este Hablemos de Zootecnia en tu Unisalle. Muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy valioso donde uno puede como comentar cómo ha sido esa trayectoria, qué se necesita, qué se ha logrado y sobre todo pues que seguir adelante, ¿no? A veces el camino o los proyectos se ponen difíciles, pero se logran. Ahí vamos. Bueno, Muy chévere. a todos los asistentes les comento que este es un espacio que se creó desde el programa de zootecnia y que hace parte de las actividades que permiten involucrar a los egresados y mostrar y evidenciar lo que se viene desarrollando en la realidad. Esto hace parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle y es un evento que lleva más de 2 años permitiendo conocer todo lo que vienen desarrollando nuestros egresados. En el transcurso de este webinar, ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el chat para que al final se genere una actividad enriquecedora para todos. Le doy paso ya a Fernando, pues para que nos comente sobre esta visión del zootecnista en la conservación de la fauna silvestre y que nos cuente todas sus experiencias. Así que bienvenidos a todos y espero que sea de un gusto este webinar. Fernando, somos todo oídos. Listo, profe. Muchas gracias y de nuevo, gracias por la invitación. Ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya estamos bien. Listo, entonces, a ver, yo inicio la presentación con esta imagen porque es lo que tradicionalmente uno piensa que es que el zootecnista o inclusive el veterinario puede dedicarse a la fauna silvestre. Lo vemos más en el ámbito de los animales bajo cuidado humano, que eso quiere decir en zoológicos, en bioparques, en acuarios, y es que en principio uno busca las interacciones directas con animales que no pueden ser liberados. Entonces, aquí un ejemplo, una águila de páramo eh, que estaba siendo entrenada, estaba recibiendo un condicionamiento para pues poder hacer un tema de educación. Y eso es en principio las labores que uno comienza a desarrollar. Eh, pero bueno, ya vamos a ver dónde más o qué más puede hacer uno como zootecnista. Lo primero yo quiero empezarles a contar pues cómo se fue abriendo este camino, cómo fue naciendo esa visión. Por supuesto que desde pequeño a mí me gustaba muchísimo el tema de las aves, el tema de las aves silvestres, ¿no? Digamos que no solo la producción de pollos o de gallinas, sino también toda esta parte silvestre y de naturaleza. Y ese primer acercamiento que me brindó la universidad muy importante, creo yo, fue en una electiva de fauna silvestre, no me acuerdo el nombre, lo dictaba la profe Victoria Pereira, y fue esa salida al humedal Córdoba, un humedal urbano que queda dentro del corazón de, pues, de la ciudad de Bogotá, en Suba,
y es ver esas perspectivas. Obviamente son temas urbanos, pero ver cómo puede crearse un desarrollo alrededor de la conservación también de un ecosistema. Entonces es como comenzar no es la salida en sí, sino es ver esas interacciones que existen y que es posible, y que esto también uno lo puede llevar en temas de producción. Otra oportunidad que se me dio, y esto también gracias al Bioparque La Reserva, la profe María Camila Corredor, fueron estos primeros trabajos que se me permitió hacer con este lorito, un Pyrrhura calíptera, se llama un ave endémica en peligro de extinción. Ellos en su momento recuerdo que tenían una iniciativa para hacer repertorios comportamentales, saber un poquito más de la especie, entonces yo contribuí haciendo esas observaciones, creando ese primer repertorio comportamental, más temas etológicos, pero bueno, digamos que se fue creando ese enlace. Luego de todo esto, pues comencé a conocer un poquito más de las aves silvestres, comencé a desarrollar la guía de aves para un municipio pues, cercano a Bogotá, que también queda en Cundinamarca, se llama Vituima. Esta guía pues, que hice junto a dos compañeros, la publicamos en el año 2015 y todavía no me ha graduado, pero pues lo bonito de esto es que esta guía, este documento, esta información, en el tiempo incidió en el plan de ordenamiento territorial del municipio, pues porque ya existía una línea base, ¿no? Ya existía como ese qué hay en este lugar y cómo podemos conservarlo. Luego empezaron las pasantías. eh, Estas las hice en el Aviario Nacional de Colombia, que queda en Barú, cerca de Cartagena, un lugar maravilloso donde pues aprendí un montón de aves silvestres, un poquito más específico desde la incubación, la cría manual y por supuesto ese inicio a los programas de conservación. Particularmente yo hice mi proyecto de grado para graduarme como zootecnista de La Salle, una investigación en el ibis escarlata, que son estas corocoras para las personas que viven en el llano, y fue desde la incubación artificial, la cría manual, hasta el entrenamiento, pues con fines de educación. Entonces, pues ahí fue que comenzó el acercamiento a todo este tema. Posteriormente tuve la oportunidad también de trabajar, no directamente con aves, pero sí con protección animal mundial en temas de la campaña del delfín rosado. ¿Por qué nombro todo esto? Porque son esos perfiles o esas visiones que uno puede ir creando que van desde el trabajo directamente con los animales, bien sea bajo cuidado humano, es decir, ex situ, o también en vida silvestre, o inclusive en este caso particular con protección animal mundial, pues el trabajo con las comunidades. Y es que uno tiene que tener en cuenta siempre eso dentro de un proyecto, bien sea de conservación, un proyecto de lo que se quiera, y es esos tres visiones, cómo conservar a nivel ex situ, a nivel in situ y el trabajo con las comunidades. Ver esos perfiles que existen. Luego, pues llegaron a Colombia y esto yo creo que lo conoció muchas personas en el año 2015. Llegaron a Colombia, a la Fundación Parque Jaime Duque, donde actualmente trabajo, tres parejas de cóndores que venían desde Chile con el objetivo de reproducir y liberar. Entonces, en ese momento, pues el parque abrió la convocatoria, buscaban personas que tuvieran conocimiento en aves, que tuvieran, digamos, esa capacidad pues, de hacer seguimiento y monitoreo de las aves, y pues ahí me vinculé a la fundación en el año 2016. Retomo la imagen inicial, y estas son algunas fotografías de lo que hace uno normalmente como zootecnista en una institución zoológica, en un acuario, en un bioparque, y es como, bueno, existe esta problemática del tráfico ilegal en Colombia y bueno, en muchas partes del mundo. Muchos de estos animales pues son, eh, digamos que decomisados por las entidades ambientales, perdón, por la policía, y los llevan a las entidades ambientales. Cuando determinan que no pueden ser liberados, pues los llevan a las instituciones zoológicas y de ahí hay que hacerles un proceso de rehabilitación, bien sea para pues, terminarlos de criar o bien sea para liberarlos, porque algunos animales pues pueden lograr llegar nuevamente a su medio natural. Pero también hay otros animales, por ejemplo aquí el que vemos a la derecha, al fondo, abajo, y es que
pues ya no pueden ser liberados. Entonces son aquellos que ingresan a programas de educación por medio de exhibiciones de cetrería, exhibiciones de vuelo y bueno, y demás. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues como profesional van surgiendo algunas preguntas y es como ir un poquito más allá de las labores que uno hace, partiendo de esta formación que le da a uno la Universidad de La Salle, que no es tan operativa como, no sé, por ejemplo, todo el tiempo prácticas de palpación o todo el tiempo prácticas de mantenimiento, sino La Salle lo enfoca uno un poquito más a cuestionarse, a pensar un poco más en tanto en cómo crear empresa como cómo tener esa visión eh, a un poquito más allá. Y eso es lo que me lleva a pensar como, bueno, ¿cómo puede influir en la conservación de las especies y los ecosistemas un zootecnista? Claro, partiendo de las bases que uno tiene, como por la nutrición, que es lo que más nos enfocaron en su momento, en temas de comportamiento animal, que también tuve la oportunidad de tomar varias clases. También no olvidar el tema de las finanzas y la administración, importante para todos los proyectos, porque finalmente pues, todo tiene que ser viable y todo tiene que buscarse un respaldo económico. Y por supuesto, lo que les he mencionado varias veces, el trabajo social, el trabajo con las comunidades. Y sobre todo, luego de lograr esto, pues cómo este proceso puede llevarse a las comunidades, cómo hacer esa transferencia del conocimiento, pues, bien sea por un proyecto de producción o bien sea por un proyecto de conservación. Entonces, bueno, aquí me descuadró. Entonces, bueno, dentro de las actividades que principalmente, digamos que desempeño dentro de la Fundación Parque Jaime Duque, pues está el programa de conservación del cóndor de los Andes. Este tiene tres líneas de acción. Bueno, mucho de lo que les voy a comentar acá se maneja o viene planeado desde tres líneas de acción que van cambiando en el tiempo, son dinámicas. Ahorita justamente estamos en procesos de evaluación para mirar, bueno, qué se ha hecho durante todos estos años y para dónde va el proyecto de conservación. Pero en esencia tiene tres ramas principales y es la conservación ex situ, fuera de su ambiente natural, in situ, dentro de su ambiente natural y el trabajo con las comunidades. Muy rápidamente les voy a contar varias cosas porque es que el tema es bastante amplio y bueno, actualmente se busca la reproducción de estos animales que no pueden ser liberados. Tres parejas de Chile, dos parejas más también de Estados Unidos. Y la idea es seguir consiguiendo más animales que no pueden ser retornados a vida silvestre, pero que tienen capacidades reproductivas. Luego de su reproducción, pues se busca la liberación en los páramos colombianos. Y esto con el objetivo de pues hacer o nutrir, eso se llama suplementar las poblaciones silvestres que hay hoy en día. Dentro de los resultados que se han obtenido, pues este año nuestra pareja de cóndores que se alberga en el Parque Jaime Duque, pues puso su primer huevito. Esperábamos que pues saliera del todo perfecto. Lamentablemente el macho pues rompió el huevo después de 26 días de incubación. Recordemos que esto es una especie que uno se calcula que hay más o menos 120 cóndores, la cifra varía mucho. 120 cóndores, pueden ser más, pueden ser muchos menos, libres en Colombia, en las cordilleras colombianas. Entonces, esta estrategia de reproducción en una entidad zoológica y liberación, pues finalmente es algo que aporta significativamente a la población. Un proceso que a partir de este huevo que pueden lograr ver ahí, pueden tardarse más o menos 2 años para poder liberar ese condorito que nacería en ese momento y para que la pareja vuelva y críe otro. Pero bueno, esperemos que las otras parejas lo hagan un poquito mejor. Igual, existen alternativas, que es la incubación artificial, lo que les conté en su momento. También está la conservación in situ. Esto también se trabaja con personas del páramo del Almorzadero. eh, el lugar estratégico donde hemos venido trabajando, porque resulta que parece que ese es uno de los lugares, junto con la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay unos núcleos poblacionales donde se concentra mayor población de cóndores aquí en Colombia. Estos videos se obtienen, y aquí resalto el trabajo de Carlos Grimaldo,
quien es la persona encargada de poner estas carroñas o de encontrar las carroñas distribuidas en el páramo, poner cámaras trampa y gracias a esto hemos podido calcular o hacer un estimado de la población, que son más o menos 30 cóndores que se mueven en esta región. Aquí vemos un montón de machos adultos alimentándose justamente en una de las plataformas de alimentación. Toda esta información que se ha captado en estos dos, tanto in situ como ex situ, pues ya escribimos un artículo, ya está en proceso de revisión por los pares. La idea es que estos eventos reproductivos puedan servir de insumo o para generar información, porque existe información, pero en los zoológicos estadounidenses o en zoológicos de otros países, pero no existe puntualmente esa información tan detallada de cómo es un periodo de incubación, así se ha fallido, pues porque el huevo fue roto por el macho, sino para generar información aquí del país, dentro de Colombia. Entonces, este artículo no tiene solamente la parte de la reproducción dentro del Parque Jaime Duque, sino resulta que también durante ese mismo año, el año pasado, en el 2022, encontramos también un nido en estado silvestre, el cuarto para Colombia registrado, una zona supremamente difícil de acceder. Aquí les muestro un video cortico, esta roca queda más o menos a 300 metros de altura y la idea era acceder hasta la cueva. ¿Qué pasó? Que después de 2 meses de incubación, que normalmente dura, pues la pareja abandonó el nido. Entonces teníamos que entrar a verificar, pues, qué pasó. Resulta que el huevo también se rompió, no sabemos las causas, pero igual toda esa información hay que publicarla, hay que generarla, porque esa es la base de, pues, dar a conocer los programas de conservación. También es una fuente para, pues, para demostrar que la institución está trabajando y eso nos permite acceder a diferentes recursos económicos para financiar los programas de conservación, porque finalmente todo esto pues todo esto tiene un costo económico elevado. Otra experiencia que tuvimos en el tema cóndor fue que la misma comunidad campesina del páramo del Almorzadero reportó 2 cóndores que fueron envenenados. La problemática de los buitres en todo el mundo y específicamente de cóndores en la cordillera, en toda la cordillera de los Andes, es el envenenamiento, porque ellos eventualmente atacan el ganado, tienen esa capacidad, sobre todo a corderos, a borregos, y entonces la gente lo que hace es envenenarlos. Eso obviamente es una interacción un poquito más compleja de lo que la estoy contando, pero digamos que la causa, una de las causas de extinción del cóndor es el envenenamiento o que les disparan. Estos dos individuos, Ilika y Dazán, fueron rescatados por la comunidad, luego los llevamos al parque con la ayuda de la Fuerza Aérea y luego de 2 meses de tratamiento, pues se les retornó a vida silvestre cargados con transmisores VHF y GPS, es decir, nos botaban o nos arrojaban información cada cierto tiempo de dónde se encontraban. Con toda esa información, lo que nosotros hacemos es, pues, primero irlos a buscar allá en el páramo a ver dónde los podemos encontrar. Esto es una foto más o menos a 4.500 metros de altura, con muchísimo frío, pero muy interesados de saber qué había pasado con estos cóndores después de la liberación. Y todo esto lo que nos arroja, esto es un mapa de la cordillera oriental que va desde Santander pasa por la Sierra del Perijá y hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es lo que se conoce como un home range, es decir, un rango de hogar, específicamente de la hembra. Lo importante acá es resaltar la capacidad que tienen estos animales para moverse. Es que la hembra en un solo día nos demostró que podía moverse desde Santander o piénsenlo también desde el Cocuy hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Esos son más o menos 300, más de 300 kilómetros lineales. Entonces, y bueno, y obviamente entran a Venezuela cada rato. Entonces, para que vean lo complejo que es el trabajo con la fauna silvestre. Finalmente, para este proyecto, pues el trabajo que se ha venido haciendo con las comunidades, aquí participo principalmente en la planeación, en la evaluación de las medidas o de las alternativas económicas que se les proponen a las comunidades. El problema normalmente que se ve pues en todos los Andes, diría yo, es el pastoreo extensivo. Y aquí lo que buscamos es que se vuelva estabulado o al menos semiestabulado para que los animales no anden por todo el páramo, ovejas y cabras específicamente,
y pues obviamente no sean atacados por la fauna silvestre, que no solamente es el cóndor, sino también el puma, los zorros, e inclusive hay un problema de, pues, de perros asilvestrados, perros ferales que atacan pues a las producciones ganaderas. También se ofrecen alternativas de producción a pequeña escala, siempre buscando en que sean sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente. Y bueno, esto fue muy rápido el tema cóndor, pero es que hay poquito tiempo para contarles. La otra rama o el otro programa de conservación al cual estoy vinculado es al programa de restauración ecológica llamado Ecoparque Sabana. Ese queda dentro de las instalaciones del Parque Jaime Duque, un área de 70 hectáreas que era dedicada anteriormente a la ganadería y que después de la siembra, hoy en día llevamos 230.000 árboles plantados en más o menos 5 años, que pues ha logrado recuperar la fauna. Y justamente eso es a lo que pues me he venido enfocando y es por medio de la investigación, por medio del monitoreo, ver, bueno, que cómo reaccionan las aves, cómo reaccionan las abejas, cómo reaccionan los polinizadores a esta, pues a este proyecto de restauración ecológica. Entonces, pues muy rápidamente lo que me he venido concentrando es en hacer inventarios de las aves, que se ve, que se está yendo, también un poquito, estos se llaman rasgos funcionales, es un poquito más complejo porque uno lo hace con programas de, pues son bases de datos gigantes que buscan analizar un poquito cuál es el comportamiento basado en medidas tomadas en campo, cuál es ese comportamiento y qué influencia tienen las aves en ciertos lugares. Porque claro, no es lo mismo tener un montón de búhos o un montón de canarios, pero ver qué impacto tienen, cuál es la funcionalidad. Aquí podríamos hablar de servicios ecosistémicos, qué servicios prestan al ecosistema y al ser humano. Entonces, esa ha sido la base. Todo este monitoreo y todo este seguimiento pues le ha permitido al proyecto acceder a diferentes recursos económicos también, a premios, por ejemplo, el Premio Planeta Azul, Premios Vivo, Premio Latinoamérica Verde, basado en toda esa investigación que se ha venido haciendo. Puntualmente la reserva tiene un valor objeto de conservación, que eso quiere decir una especie que nos, bueno, son varias, pero en aves una especie en particular que nos interesa es la tingua de pico verde, la que ahorita mencionaba el profe Alexander al inicio de la charla, y es que esto es una especie que se restringe al altiplano cundiboyacense, está en peligro de extinción, se calcula que hay más o menos 2.500 individuos o menos, y dentro de las principales amenazas pues está la degradación del ecosistema. Con ella hemos venido trabajando en la cría artificial en laboratorio por medio de incubación artificial, pues hemos descrito también cómo es ese cambio en los plumajes, madurez sexual, pero también hemos retornado a medio silvestre estos animales que se crían en laboratorio, porque claro, ¿de qué nos sirve tenerlos ahí si no van a retornar a medio silvestre? Entonces, hemos hecho algunos ensayos, liberamos algunos individuos, otros también fueron capturados directamente en medio silvestre y se les puso un transmisor, estos son transmisores VHF, obviamente mucho más pequeños que los del cóndor, eh, y se les hizo un seguimiento durante un año. Esto fue en apoyo con la Universidad UTCA y la doctora Loretta Rosselli. eh, y lo que nos dimos cuenta es la poca capacidad que tienen las tinguas de pico verde principalmente para moverse entre humedales. Entonces, esta es una de las principales aves que se afecta por la fragmentación de hábitat, porque no es lo mismo, en el pasado, pues la sabana de Bogotá era un gran humedal, donde no había necesidad de volar grandes distancias para llegar de un humedal a otro, pero hoy en día esta fragmentación es lo que lleva también a la extinción de las especies. Tenemos temas genéticos, problemas de endogamia, problemas de llegar a nuevos humedales, de colonizar, y bueno, eso lo hemos venido aprendiendo con la tingua. También he trabajado puntualmente en incubación dentro de su ambiente natural, eso con tingua de pico verde y bueno, con otros rálidos, es la familia de la sabana de Bogotá. Esto fue puntualmente para la tesis de la maestría, donde por medio de sensores térmicos de termómetros medíamos la temperatura del huevo, del nido y del ambiente y nos dábamos cuenta o comparábamos los lugares donde ya les gusta anidar. Imaginen un humedal, una laguna,
llena de vegetación acuática, pero invadida por problemas de contaminación. Entonces podemos remitirnos a la laguna de Fuquene, por ejemplo, que tiene tantos problemas de contaminación, versus un humedal que esté siendo tratado constantemente. Entonces las aves en ciertos lugares pueden escoger si quieren anidar expuestos al sol eh, o guardados o escondidos dentro de la vegetación. Lo que encontramos, muy resumido, es que pues finalmente esa capacidad limitada de escoger los lugares de incubación, lo que genera es que los huevos se sometan a más de 2 grados centígrados por encima o por debajo de la temperatura que deberían tener. ¿Y esto finalmente en qué repercute o en qué se visibiliza? En que el embrión muere o como resultado nacen polluelos débiles o polluelos que no son viables y que rápidamente mueren. Todo esto también lleva a que las especies se vayan extinguiendo y pues finalmente el resultado de esto pues son medidas de cómo manejar un ecosistema. Otra actividad, y para ir ya casi cerrando, es durante los últimos 2 años, ya casi 3 años, he venido incursionando pues en el tema de apicultura. Este es el nuevo apiario que tenemos en la Fundación Parque Jaime Duque, lo remodelamos con el objetivo de tener ciertas medidas que cumplan con temas con leyes de bienestar animal y sobre todo que facilite la investigación. Actualmente tenemos 26 colmenas. Esto es un apiario que está dedicado más que a la producción, porque obviamente producimos polen y producimos miel, pero digamos lo que son más los excedentes, pero está dedicado a la investigación. Uno, cómo los polinizadores favorecen la restauración ecológica, porque la lógica nos dice que entre más se polinicen los árboles, sobre todo los nativos, pues va a haber una regeneración más rápida del bosque. Pero también queremos ver cómo esos bosques eh, benefician a los polinizadores. Cuando uno piensa en producciones de apicultura, normalmente, y eso lo digo porque hemos dictado varias charlas con apicultores y nunca se tiene en cuenta o rara vez se tiene en cuenta el entorno donde están las abejas. No es lo mismo que ustedes pongan su apiario en un cultivo estacional o, por ejemplo, dentro de una zona de eucaliptos, que te puede tener un aprovechamiento una vez al año, 2 veces al año cuando hay floración, pero las grandes diferencias que hemos visto en este lugar donde está en proceso de restauración, donde hay flora disponible durante todo el año, pues repercute en la salud de las abejas, en los volúmenes de producción y en la salud de las colmenas finalmente. Entonces aquí tenemos manejos muy diferentes a los que tradicionalmente se manejan en una apicultura, donde aquí no usamos azúcar, que es lo que normalmente se les da de comer cuando hay escasez o cuando hay heladas. Aquí no usamos productos químicos para combatir parásitos o ectoparásitos. Y eso es justamente 2 investigaciones que estamos llevando actualmente con mi compañera de trabajo, que es Lorena Pardo, y un pasante que ya lleva bastante tiempo con nosotros, que es Duan Bernal. eh, y estamos mirando 2 enfoques de investigación. Bueno, 3 con el tema de productivo, pero uno es cómo seleccionar a las abejas de manera generacional, una selección transgeneracional, a partir de cómo combaten un ácaro, un parásito que ellas tienen, que es la varroa destructor, y también cómo es esa herencia en el comportamiento que tienen las abejas. Es decir, vamos seleccionando colmenas que sean más mansas, pero que a su vez combatan este parásito. Todo eso lo hemos venido haciendo ya durante más de un año, ya hemos tenido varias diferencias. Ahorita eh, vamos a hacer la siguiente recambio de reinas y bueno, digamos que en este proyecto también nos han ayudado varias personas, especialmente el doctor Tello de la Universidad Nacional. Para ir terminando, el apiario y digamos que entrar en una colmena es muy interesante, pero tiene varios riesgos y el parque es pues, en su esencia vive o su actividad principal es el turismo, pero ese turismo busca educar a las personas. Entonces no podemos llevar 100, 200, 300, 1500, 2000 personas en un solo día a un apiario porque pues tiene sus riesgos y obviamente pues no habría bienestar para las abejas, para el apiario.
Entonces creamos un lugar que se llama la Casa de las Abejas, un lugar que tiene la capacidad de recibir a cientos de personas en un mismo día y donde los visitantes pueden entrar y conocer más del mundo de las abejas, la importancia, porque existen algunas especies nativas, otras exóticas, también hablar un poquito de los abejorros y cómo es, a través de ver una colmena en vivo y en directo, cómo es ese mundo de los polinizadores. También lo que les contaba, hemos dictado cursos y procesos de formación a universidades, hemos trabajado también con la Universidad Agraria. La otra semana vamos a recibir el primer grupo de la Universidad de La Salle. Y el objetivo es ese, conocer la Casa de las Abejas, pero también entrar al apiario, porque claro, estos son grupos un poquito más controlados y importantísimo que tengan esa visión desde que uno es estudiante de las alternativas que existen de producción, pero que también pueden llegar a ser amigables con el medio ambiente. Eso es importantísimo. Finalmente, pues todo esto que les he hablado, pues se han generado varias publicaciones donde pues te cuentan cómo han sido los procesos de restauración, pues todo el tema cóndor, algunos hallazgos importantes para la zona. Y bueno, eso es todo muy, muy resumido de lo que he venido haciendo durante todos estos años. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Qué interesante trabajo viene desarrollando ya en su ejercicio profesional y pues definitivamente nos muestra hacia dónde tenemos que irnos enfocando. Y yo creo que no estamos equivocados al decirle a nuestros estudiantes que debemos tener esa mirada súper integral. Yo sé que aquí en este webinar tenemos unos participantes que van a ser futuros colegas nuestros y que muestra de una manera bien interesante esa integralidad que debemos tener como zootecnistas. Yo estuve escuchando su conversación y pues a lo largo de este webinar usted nos mostró parte de lo que nosotros enseñamos acá en la universidad y es cómo nosotros como zootecnistas debemos ser integrales en todos los aspectos. Y eso nos da una clara imagen de ese enfoque sistémico que debemos tener. Aquí no estamos diciendo que no podemos producir ganadería, ovicultura, cunicultura. Tenemos que producir, pero tenemos que saber integrar todos esos componentes. Y qué bueno que usted lo menciona, porque aquí nos hablaba usted de cómo estos proyectos se integran a asociaciones que trabajan en el campo. Por lo tanto, para nosotros es súper importante decirle al campesino, usted puede seguir siendo productor, pero tiene que saber integrar todos esos componentes. Y en ese orden de ideas, pues surgen varias inquietudes, Fernando, y es cómo demostrarle, digamos, a las poblaciones campesinas, primero la importancia del manejo de la producción involucrando o teniendo en cuenta la fauna silvestre. En esas Ujú. charlas y en esos proyectos que ha venido desarrollando, ¿cómo ha sido esa dinámica, Fernando, como para darle un paso a una inquietud que a muchos de nosotros nos aborda? Pues no es tan complejo, lo que pasa es que uno tiene que llegar con los oídos abiertos. Uno tiene que escuchar primero a la comunidad, ver cuál es ese problema, el que tienen, porque siempre va a haber alguna interacción negativa, es la palabra que se usa actualmente, más que conflicto. Siempre va a haber una interacción. Si nos vamos hacia los llanos, si nos vamos hacia zonas un poquito más planas, pues está el jaguar, ¿sí? Si nos vamos a zonas de montaña, entonces están los pumas. Y si nos vamos al páramo, entonces están los pumas y el cóndor y en algunas zonas inclusive hasta el oso. Entonces, la problemática es recurrente, tiene sus aristas, sus variables, pero siempre lo que hemos visto es como que parte de sistemas de producción que no están tecnificados, parte de eso. Y que no estén tecnificados no significa necesariamente que no van concentrados, que no tienen, digamos, planes de vacunación, no me refiero a eso, sino a esa ganadería tradicional en donde usted suelte todos los animales y ellos verán qué hacen. Y así no deberían estar enfocados, porque eso ni es rentable ni es amigable con el medio ambiente. Entonces, cuando uno comienza a demostrar, partiendo del conocimiento que tienen los productores locales,
de cómo mejorando un poquito, ir moviendo de a pocos esa balanza, cómo ir dándole un mejor manejo a los animales, pues repercute en temas económicos, eso repercute en mayor calidad de vida y finalmente, como casi que como un producto que ya ni se busca, y es que la fauna silvestre se beneficia. Entonces, cómo a partir de alternativas de producción puede mejorar la calidad de vida tanto de la gente como de la naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Y ese es otro elemento que nosotros a veces como zootecnistas descuidamos, sin decir que está mal, pero es cómo cumplimos una función de capacitadores, de mediadores, con el fin de no llegar a los extremos. Sí, aquí yo siempre he dicho, a nosotros el enfoque sistémico nos va a permitir integrar todos estos conceptos y decirle al campesino: usted puede seguir haciendo las cosas bien, pero tiene que migrar a involucrar o a incluir ciertos componentes que para la producción son necesarios, y eso nos va a permitir a nosotros ser más competitivos, ser sostenibles en todos los aspectos. Otro elemento que también usted mencionaba acá, en cuanto al conocimiento que debemos tener sobre fauna silvestre, es a cómo involucramos dentro de la fauna silvestre también los pilares de la zootecnia. Miren que aquí a nosotros, pues sí, nos dan unas cátedras, ¿cierto? Como muy importantes, pero los pilares fundamentales radican en todos los seres vivos. Lo que es la nutrición, lo que es la reproducción, lo que es el mejoramiento genético, lo que es hablar de componentes de sostenibilidad y la buena administración. Usted lo mencionaba con el proyecto de Cóndor, un proceso de investigación en temas de reproducción es fundamental, la observación, la dinámica para que podamos tener datos. Y muchas veces la investigación nos da datos negativos. Mire que usted, después de hacer un seguimiento a la postura de un huevo en cóndor, pues el hecho de que el macho lo haya roto no tranca un proceso de investigación, al contrario, empieza a darle a uno diferentes lineamientos para poder seguir investigando, y eso es lo que finalmente buscamos nosotros en los profesionales. Estábamos hablando al inicio del webinar que hay instituciones que le dan a uno ciertas dinámicas, pero para pensar, para proyectarse, para generar ideas. Y esto es muy importante porque no hay un programa que le enseñe a uno la reproducción del cóndor. No, tenemos que empezar pues a investigar de acuerdo a su biología y de ahí empezar a dar algunos lineamientos. Sí, Te- es correcto, profe, y es eso, tener esa mirada holística, ese pensamiento en que independiente de lo que uno quiera montar para su finca, para su sistema de producción o para una institución zoológica, pues debe tener esa mirada tanto de un soporte financiero, una producción que sea sostenible en el tiempo, pero también como trabajar con las comunidades, bien sean rurales, bien sean urbanas, y también cómo ir cuidando la naturaleza. Y a veces somos ciegos de cosas interesantes. Y aquí cuando uno hablaba, por ejemplo, con los campesinos del páramo, a ellos les sobra el agua. Y entonces en un principio hacen prácticas que no son tan chéveres o no son tan buenas, por ejemplo, dejar las mangueras abiertas, todo esto que pasa normalmente en una finca, pero claro, allá les sobra el agua, pero eh, ¿cómo educarlos para que dejen esas prácticas? Para que inclusive recojan aguas lluvias, por ejemplo, solo por nombrar 2 ejemplos. Y Ujú. es que a lo que estamos acostumbrados no siempre es lo mejor. Claro. Claro, Fernando. Y qué bueno que usted lo menciona acá, pues para que muchos de los participantes en este webinar pues se den cuenta de esa integralidad, de ese enfoque que debemos tener nosotros. Vamos a dar paso aquí a, a una pregunta que nos está haciendo una de las asistentes. Ella es estudiante del programa, Juliet Villa Tejedor. Ella le pregunta a Fernando específicamente sobre el apiario. ¿Por qué se encuentra rodeado de una malla negra y si tiene algún beneficio o trabajo específico esa malla? Eh, bueno, esto nace de una iniciativa de la Universidad Nacional
donde ellos han venido trabajando durante varios años para combatir la varroa y bueno, y el tema de mansedumbre que les he contado. Nosotros lo que estamos haciendo es replicarlo para continuar nuestra propia línea. Y la teoría que ellos manejan y que la verdad nos ha funcionado muy bien, digamos que doy fe de ello, es que cuando la abeja sale a volar de la piquera, que es la entrada y salida de la colmena, pues cuando supera cierta altura, se le activa ese instinto de pecorear, de buscar recursos. La malla esta, la polisombra, obliga a la abeja a subir a cierta altura y, pues, digamos que ir a buscar recursos, irse a trabajar y no estar vigilando. Adicionalmente, en la colmena, en la piquera, se hacen unas abejas que son las guardianas. Si la guardiana no tiene visión hacia ese elemento que lo estresa, hacia ese elemento estresor, por ejemplo, una vaca, por ejemplo, un perro, pues no se va a activar. También, inclusive hemos visto que este modelo de encerramiento lo que hace es, uno, reducir el viento que le llega a las colmenas, digamos que mantener un poco más la temperatura dentro del apiario y inclusive tener sistemas de pastoreo, pues no lo tenemos ahí, ¿no? Pero en otra finca lo que hemos visto es que pueden tener vacas pastoreando alrededor del apiario y no pasa nada. Ujú. Correcto, Fer. Muchísimas gracias por su respuesta. No sé si hay más preguntas. Otro elemento que quisiera preguntarle ¿es viable desarrollar este tipo de proyectos cuando no hay detrás un proceso de investigación, Fernando? Es que se pierde mucho. No vale la pena si uno no está todo el tiempo documentando. Cuando uno tiene un proyecto, uno tiene que primero planearlo. Hay diferentes metodologías. La más popular hoy en día es el marco lógico, entonces eso le permite a uno, bueno, estos son nuestros objetivos, de esta manera lo vamos a hacer, estas son nuestras líneas de acción. Dentro de esa planeación debe existir la investigación. Si yo tengo un trabajo, por ejemplo, con el programa Cóndor, un programa con las comunidades, no estoy documentando, no les estoy diciendo, bueno, es que la ganancia de peso aumentó tanto, ustedes ya ahora destetan corderos a tanto tiempo, ustedes tienen una carne de mayor calidad. Eso se lo tiene que demostrar a la gente con plata, pero también se lo tiene que demostrar a los que quieren replicar ese proceso con datos, ¿sí? Si tenemos un apiario para la restauración ecológica, no solo tenemos que demostrarle a los productores apícolas que es que aquí se produce más polen cuando tenemos un bosque diverso, cuando cuidamos la naturaleza, sino también tenemos que contarle a los otros apicultores que se enfocan en investigación o a los restauradores ecológicos, es que tener este apiario nos produce eh, beneficios dentro de las colmenas y dentro de los árboles y mayores semillas, ¿sí? Digamos que llegar a medir todo es difícil, obviamente, pero hay que enfocarse de alguna manera. Claro, Fernando, eso definitivamente es muy importante para continuar con estos procesos de investigación. Todos esos elementos pues nos dan un fundamento para decir con argumento todo lo que debemos nosotros trabajar cuando incluimos fauna silvestre. Y qué bueno que usted como profesional zootecnista pues nos esté mostrando todo este trabajo tan interesante y dedicado que viene desarrollando. Por lo tanto, pues también le agradezco a usted, le agradecemos a la Fundación Zoológico Parque Jaime Duque por incluir este tipo de iniciativas que son muy importantes para nuestra profesión, ¿sí? Para el medio, para el mantener diferentes recursos, que no es una tarea fácil. Yo siempre he dicho, y más desde mi ejercicio profesional, porque fui uno de los pioneros que trabajó allá en Zoológico Jaime Duque hace muchos años, no es nada fácil trabajar en procesos de investigación cuando incluye uno, pues todo lo que tiene que ver con fauna silvestre no es nada fácil y ahí también hay que reconocer que el zoológico y la fundación pues viene trabajando fuertemente en este ejercicio. De hecho, para mencionarle también a los asistentes, tenemos un convenio muy grande con Zoológico Jaime Duque que nos permite a nosotros como estudiantes, como universidad, vincularlos a ustedes
como estudiantes en procesos de pasantía para medicina veterinaria en ambulatoria. Entonces, eso nos permite a nosotros estar directamente relacionados con las empresas que vienen trabajando y que necesitan profesionales como Fernando. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante estos webinars, porque nos permite demostrar que ejercemos la profesión, que tenemos un campo de acción, pero que también necesita que estos profesionales tengan un gusto por diferentes sistemas. Esto es un sistema para mí, sea involucrar fauna silvestre, sea hablar de conservación, sea hablar de ganadería, todo es un sistema y todo nos permite. Así que muchas gracias, Fernando, por habernos demostrado un poco lo que usted viene desarrollando. Es muy importante visibilizar el ejercicio profesional, visibilizar lo que ustedes como profesionales vienen desarrollando. Y yo sí quiero mencionar aquí algo que para mí es muy importante y qué bueno que hayan profesionales que sigan esas líneas no tradicionales sin demeritar lo tradicional, pero que nos permite a nosotros generar ese conocimiento, ampliar el conocimiento. Y eso es lo que buscamos acá con el programa de zootecnia, con la Universidad de La Salle, con la facultad. Y de verdad que déjenme felicitarlo, Fernando, por ese ejercicio tan importante que lleva. No es una tarea fácil, pero usted lo mencionaba, son temas que son un poco desprendidos de lo cotidiano, pero que nos están mostrando unos avances bastante interesantes y que, bueno, espero que los participantes hayan entendido un poco esa importancia que tiene el involucrar otros elementos. Por último, Fernando, ¿qué mensaje les dejaría usted a los futuros colegas, a los que vienen a ingresar a este programa de zootecnia en la Universidad de La Salle, para que ellos se sientan identificados y tengan ese sentido de pertenencia con su institución, con su programa? Pues primero agradecer ese seguimiento que le hacen a uno como egresado, que después de cuántos años pues se preocupan por ver qué estamos haciendo, cómo nos estamos desempeñando. Creo que eso es valiosísimo. Eh, Tal vez si en este momento hay un ganadero viéndonos y se pregunta, bueno, pues que todo esto cómo lo aplico dentro de mi ganadería, dentro de una producción avícola, pues ese es el reto y esa es la formación que nos pone la universidad, es aprender a pensar en cómo un sistema debe ser integral, en que no solo las curvas de peso o los rendimientos pueden llegar a beneficiarme, sino también toda esa conservación de la naturaleza, pues finalmente tiene un impacto. Hay ejemplos, por ejemplo, de empresas de apicultura que venden la experiencia de ser apicultor. Eso es valiosísimo. Hay empresas, o todo este tema de los sellos verdes, de producciones amigables, eso es valioso. La Salle le enseña a uno a pensar, a cuestionarse y a mirar un poquito más holístico cómo es un sistema de producción, bien sea tradicional o bien sea de temas poco convencionales como es la fauna silvestre. Sí, Fernando, de acuerdo. Y mire que usted me hizo recordar un tema que hoy en día está tomando fuerza en Colombia, un país como el nuestro que tiene tanta riqueza a nivel de biodiversidad, a nivel de fauna, flora. Hay programas que están naciendo con el fin de mostrar eso que usted acaba de decir. Ya la gente no quiere montar un sistema apícola, Ujú. sino quiere es conocer la experiencia. Entonces se han creado ya diferentes programas de turismo rural o de turismo agropecuario que nos permite a nosotros demostrarle al mundo entero que tenemos una riqueza muy grande y eso también está tomando una fuerza muy importante a nivel internacional. Tengo la experiencia de muchos colegas que hoy día se dedican al avistamiento de aves, coloquialmente llamados pajareros, Los pajareros, sí. pero que
pagan por una experiencia. Y los estudiantes de zootecnia de la Universidad de La Salle tienen la posibilidad de conocer esas experiencias directamente y a veces no vemos la importancia de que nosotros podamos ir y reconocer en una práctica o en una salida académica la importancia de estas experiencias. Y eso es algo que va a tener un nivel de importancia muy grande porque a nivel mundial, pues ya no somos reconocidos por ser pues los malos del paseo, sino por tener unos recursos naturales bastante importantes para el desarrollo de la humanidad. Somos de los 10 países que podemos llegar a ser abastecedores de alimentos. Entonces, eso nos empieza a marcar una diferencia muy grande y pues Fernando, el ejercicio que se viene desarrollando desde su experiencia, para mí es muy importante y gratificante. Eso es lo que queremos nosotros. Y vienen muchos colegas de nosotros trabajando en esto, como por mencionar algunos, Jefferson Valderrama, Fernando Castro, David Almonacid, que han sido de la escuela del Jaime Duque, Bioparque La Reserva, la misma doctora María Camila Corredor, y por lo tanto tenemos que seguir fortaleciendo este tema porque a futuro seremos los profesionales que demostremos la importancia de poder manejar o de integrar sistemas productivos dentro de una fauna tan bonita que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, Fernando, de nuevo, muchísimas gracias. Qué bueno verlo otra vez aquí en su casa, Universidad de La Salle. Desde el programa de zootecnia le damos un agradecimiento muy especial a usted, a la Fundación Bioparque Guacatá, Parque Jaime Duque, que es todo, digamos, como una institución Sí, bien grande, sí. y pues a usted por estar vinculado con la institución y a todos los participantes desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, desde la Universidad de La Salle. Agradecemos este webinar. Espero que haya sido bastante interesante y provechoso para ustedes. Fernando, no sé si quiere dar un cierre con sus palabras y pues le agradezco a todos el haber estado en este webinar. No, de nuevo, muchas gracias y pues integremos todos estos pensamientos y estas formas de ver el mundo, la naturaleza y la producción, pues para formar al zootecnista del futuro. Perfecto, muchas gracias a todos por estar en este webinar. Hablemos de zootecnia en Tunisalle. No se pierdan las nuevas publicaciones de los nuevos invitados que vienen y bienvenidos a ser parte de este mundo tan bonito que es el ser zootecnista. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Chao, chao. Chao. Fer.